Hablaremos en esta oportunidad sobre la hidrosfera, pero antes es bueno que hagamos un recorderis por el tema que vimos en la clase anterior, que era la geósfera. En la clase anterior vimos que la geósfera se derivaba del griego geos, que significaba tierra, y paira, que significaba esfera, y que según los científicos, la geósfera es la esfera de la Tierra. Esta geósfera hablábamos que tenía tres capas: el núcleo, el manto y la litosfera, y que estas capas se presentan en forma concéntrica desde el interior de la Tierra hasta la superficie. Decíamos que cuando hablábamos de núcleo, podíamos hablar de un núcleo interno y de un núcleo externo. Cuando hablábamos de manto, podríamos hablar de un manto superior y de un manto inferior. Y que cuando hablábamos de corteza terrestre, también la podíamos llamar litosfera, era la capa sobre la que los seres vivos desarrollábamos nuestra actividad y que la podíamos dividir en continental o en oceánica. Que la corteza continental estaba conformada por valles, por llanuras, por depresiones, mesetas, montañas, cordilleras, altiplanos, volcanes, y que la corteza oceánica estaba conformada por la plataforma continental, el talud continental, la dorsal oceánica, las islas y la fosa oceánica. Antes de iniciar con el tema de la hidrosfera, es bueno que nos hagamos dos preguntitas y que reflexionemos un poco en torno a ellas, y son las siguientes. ¿Qué es el agua y cuál consideras que es la diferencia entre los ríos, los lagos y los océanos? Resulta que el agua ocupa el 74% de la superficie de tierra, mientras que el 26% lo ocupan las islas y los continentes. Si observa la Tierra desde el espacio, podemos observar que la gran cantidad de conformación en la Tierra es agua. Por eso, en esta imagen, acá voy a señalar, esto es agua. Por acá seguimos señalando agua y miremos que la proporción que hay de tierra es muy poca, y por eso dice el 74% de su superficie es agua, mientras solo un 26% restante es lo que ocupan las islas y lo que ocupan los continentes. Toda el agua que existe en el planeta, llamémosla océanos, mares, lagos, ríos, glaciares, conforman la hidrosfera. Y esa hidrosfera es una palabra que también proviene del griego y proviene de dos palabritas: hidros, que significa agua, y paira, que significa esfera. Entonces, cuando yo hablo de la hidrosfera, yo puedo decir que es la esfera de agua. Y recordemos también algo, que la Tierra es el único planeta del sistema solar donde hasta ahora se conoce que existe una gran cantidad de agua suficiente para permitir el desarrollo de la vida. Pasemos ahora al ciclo hidrológico. El agua en la Tierra está en continua transformación y el agua líquida se evapora por efecto de los rayos solares, y luego eso va a dar origen a las nubes y después va a caer en forma de lluvia o de nieve y se va a mover a lo largo de los ríos para poder llegar a los océanos. Y este proceso se repite siempre y por eso se le llama ciclo hidrológico. De ahí la palabra ciclo, ciclo porque se está repitiendo. Y también es bueno que tengamos presente algo, y es que debido a los intercambios de energía y calor en la naturaleza, el agua puede pasar de estado líquido a gaseoso si aumenta la temperatura, o puede pasar de un estado sólido si la temperatura disminuye. Y yo creo que aquí lo podemos apreciar con un ejemplo que yo sé que muchos han hecho en la casa, y es que cuando ponemos el agua a hervir, vemos que el agua está líquida, pero cuando empieza a hervir, ese vaporcito ya es un estado gaseoso. O cuando vamos a hacer el hielo para después echarle a la limonada, vemos que el agua está líquida, pero la sometemos a una baja temperatura y por eso ya el agua va a estar en un estado sólido. Volvámonos a centrar acá en el ciclo hidrológico.
Este ciclo hidrológico yo lo puedo componer de 3 partecitas o de 3 pasos. El primer paso es el paso de la evaporación. Va a dar de cuenta que acá tengo, aquí está el sol, hay un sol radiante, es un día muy bonito el que está haciendo. Entonces, en el primer paso, el agua que se encuentra o en este río, o en el mar, en el océano, en los lagos, empieza a calentarse debido a la acción de este sol. Y cuando el agua se calienta, se evapora y sube. Entonces, el primer paso es el paso de la evaporación. Luego paso a la siguiente etapa, que es la condensación, y es donde el vapor de agua sube y empieza a formar las nubes. Y en esas nubes, cuando la temperatura disminuye, ese vapor de agua se enfría y empieza a condensarse. Y ahí es cuando decimos, mira esa nube como está negra, esa nube está cargada. Y vienen las gotas de agua o viene la lluvia, que ese sería el tercer paso. Ya por su peso, las gotas de agua caen a la superficie en forma de lluvia, en forma de granizo, en forma de nieve, y así el agua vuelve al suelo y vuelve a empezar su ciclo: evaporación, condensación y precipitación. Y eso se va repitiendo y por eso lo llamo el ciclo hidrológico. Miremos ahora cómo se clasifica el agua en el planeta. Resulta que las aguas que forman parte del planeta, yo las voy a clasificar en 2. Y si observamos las imágenes, yo puedo ya identificar cuáles son esas 2 formas de clasificación de agua. Entonces ustedes me pueden decir que las aguas que van por los ríos y que las aguas que van por el mar. Y yo les diría que esa respuesta está correcta. Cuando yo clasifico el agua, yo lo voy a hacer con aguas continentales y aguas oceánicas. ¿Qué son las aguas continentales? En esta clasificación se encuentran las que se desplazan por diferentes cauces, como ríos y quebradas, y las que se encuentran también en depósitos como en ciénagas o los acuíferos subterráneos, o en depósitos artificiales como las represas. Y las aguas oceánicas son las que están conformadas por los océanos y por los mares. Hay 2 daticos interesantes, y es que el agua de los ríos proviene de la lluvia y de la filtración que se presenta en el suelo, la cual entonces se va acumulando en un canal principal, que ese canal lo vamos a denominar cauce. Y los glaciares o masas de hielo se forman por congelamiento del agua en las regiones polares o en las altas montañas. Pasemos ahora a observar por un instante este mapa, el mapa de los océanos o de los mares. Resulta que los océanos son la reserva de agua más grande del planeta y a donde llega la mayor parte de los ríos. Y yo los invito a que aquí observemos algunas características de 4 principales océanos que existen en nuestro planeta. Iniciamos por el océano Pacífico, que acá se los voy a señalar. El océano Pacífico tiene una extensión de 165,7 millones de kilómetros cuadrados y se sitúa entre América, Asia y Oceanía. Este océano representa la tercera parte de la superficie de todo el planeta y es tan grande que un barco ubicado en su centro, en la mitad de este océano, está a 5.000 kilómetros de la costa más cercana. El océano Pacífico también posee muchos recursos a nivel de pesca y mineros. Miremos ahora el océano Atlántico. Este tiene una extensión de 106,4 millones de kilómetros cuadrados y es el segundo océano en extensión después del océano Pacífico. Y va a separar América de Europa y África, así como lo podemos observar en el mapa. Está separando este, que es el continente americano, con este, que es el continente africano. Por acá está el continente europeo. Otro océano es el océano Índico.
Este océano se sitúa en el hemisferio sur y tiene una extensión de 73,6 millones de kilómetros cuadrados. Y los límites están por el continente asiático al norte, África al occidente, Oceanía al oriente y la Antártida al sur. Y otro océano que también es demasiado importante es el océano Ártico. Acá se los estoy señalando. El océano Ártico tiene una extensión de 14,1 millones de kilómetros cuadrados. Este se sitúa alrededor del Polo Norte y se considera una prolongación del océano Atlántico. Este océano también está cubierto por un inmenso casquete de hielo que aumenta o disminuye su extensión según las estaciones del año. Ya miramos algunos océanos que son muy importantes en nuestro planeta, pero entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué aquí ya me están mencionando de mares? Y vamos a mirar esa diferencia. Dice que se llama mar a las aguas de los océanos que están más cerca de los continentes. Entonces, ojo ahí. El océano ya es toda la extensión que yo tengo de agua, mientras que mar es el agua de ese océano que está más cerca a mi continente. Ojo, y otra característica es que son menos profundas que las aguas del océano. Y generalmente los mares ocupan la zona correspondiente a la plataforma continental. Y ya habíamos visto en la clase anterior que la plataforma continental era una parte del continente que estaba cubierta por el mar y que alcanzaba una profundidad hasta de 200 metros. Estos mares yo los puedo clasificar en dos, como lo podemos observar, en hipocontinentales y en mediterráneos. Los mares epicontinentales se caracterizan por cubrir la plataforma continental y encontrarse en un área de poca profundidad, mientras que los mares mediterráneos se caracterizan por estar rodeados de tierra y separados de océanos por estrechos o por canales. Aquí también es bueno que tengamos presente un datico y es porque el mar muchas veces lo pintamos, lo vemos de color azul o en otras ocasiones quizás puede tornarse de otros colores. Cuando la salinidad del mar aumenta, es decir, cuando la sal que hay en el mar aumenta, su color se torna más azul. Los mares tienen una menor concentración de sales y lucen verdes. Y el color del mar también depende de la hora, de la temperatura, del color del firmamento, del color del fondo y de los materiales que van aportando los ríos que desembocan en él. Por ejemplo, el mar amarillo, ubicado en China, y los invito a que busquemos también en internet el mar amarillo para que lo podamos observar, debe su nombre al color de las arcillas que van arrastrando los ríos antes de desembocar en él. Pasemos ahora a mirar los fenómenos oceánicos. El océano, o en el océano mejor, se presentan tres fenómenos, que es el oleaje, la marea y las corrientes marinas. El oleaje es un movimiento ondulatorio de las aguas oceánicas y es producido por la acción del viento sobre su superficie. La altura de las olas puede variar dependiendo de la fuerza del viento y la inclinación que tengan las playas. Otro fenómeno es la marea, y la marea es el ascenso y descenso del nivel del mar. Y estos ocurren por la fuerza de atracción de la luna y en una menor medida del sol. Cuando el nivel del mar asciende, entonces hablamos de que es una marea alta y cubre las zonas costeras. Y cuando el nivel del mar desciende, es marea baja o baja mar. Y ahí lo podemos ir apreciando en la imagen. Tenemos una marea alta, entonces miren que la playa empieza a cubrirse de agua y cuando hay una marea baja, miren que la playa no está cubierta de agua. Otro fenómeno son las corrientes marinas. Y esas corrientes marinas son desplazamientos del agua oceánica de forma similar a cómo circulan los ríos en los continentes. Y estas corrientes se mueven entre la zona ecuatorial y los polos y viceversa. Entonces, es el agua, las corrientes marinas es el agua moviéndose por entre los continentes. Vamos a mirar ahora
unas características de las aguas continentales. Y ya habíamos visto en la imagen anterior que las aguas continentales son las que se desplazan por un cauce. Y entonces son los ríos, los lagos, las lagunas, las ciénagas, los acuíferos subterráneos, los embalses artificiales. Vamos a hablar un poco de los ríos inicialmente. Los ríos generalmente nacen en áreas montañosas. Y cuando llueve, las aguas empiezan a formar unos pequeños arroyos que van agrupándose hasta formar una quebrada. Y al acumularse más agua en un cauce principal, se forma un río, el cual desemboca en un río más grande, en un lago o en un mar. Y el caudal de un río es la cantidad de agua que puede contener su cauce, es decir, por donde el río está pasando en un lugar y en un momento determinado. Y ese caudal se puede medir en unidades de volumen por segundo, por ejemplo, metros cúbicos por segundo o litros por segundo. Vamos a mirar algunas características que tiene el curso de los ríos. En el curso alto, es decir, al inicio de la montaña, en el nacimiento del río, llamémoslo así, el río posee una pendiente fuerte y es muy poco caudaloso y se alimenta del agua infiltrada en los suelos y rocas que existen en la parte alta de la montaña, lo que yo llamaría el nacimiento del agua. Luego en el curso medio, la pendiente del río empieza a disminuir y ese caudal, es decir, la cantidad de agua aumenta porque es alimentada por otros ríos o por otros pequeños nacimientos y posee un alto poder de disección sobre la montaña y empieza a formar unos profundos valles y cañones. Y ya en su curso bajo, la pendiente disminuye y el río, aunque posee un gran caudal, baja la velocidad debido a la poca inclinación del terreno. Los ríos más grandes forman unas grandes curvaturas que son denominadas meandros. Y en esta zona, el río va a depositar todos los sedimentos que él ha venido transportando desde su parte alta. También dentro de estas aguas continentales, pues, tenemos los lagos y las lagunas, que son unas aguas almacenadas en unas depresiones del relieve y que son alimentadas por el agua de las lluvias, por ríos, por manantiales. Y muchos de estos pueden tener origen en antiguos glaciares, en volcanes o en depresiones. Y el agua subterránea es un agua que no se evapora y que tampoco corre sobre la superficie y que penetra en la corteza terrestre. Vamos a mirar ahora las vertientes y las cuencas hidrográficas. La cuenca se define como el área en cuyo interior se establece un sistema de corrientes de agua conocido como red de drenaje, es decir, varios riachuelos, varios pequeños nacimientos que van a converger o que van a estar en una misma red. Y esta red se compone, como lo estoy viendo, de ese conjunto de ríos, otros cuerpos de agua que van a entregar toda su agüita a un río principal que va a atravesar toda la cuenca. Al igual que el curso del río, la cuenca yo la voy a dividir en tres partecitas, la parte alta, la parte media y la parte baja. En la cuenca alta se caracteriza por ser una zona de alimentación de agua y sedimentos. Allí nacen o se originan numerosos riachuelos. Entonces, en la parte alta de la montaña empiezan a nacer pequeños ríos que luego van a ir a alimentar un río un poco más grande. En la cuenca media es una zona en la cual los ríos transportan el agua y los sedimentos que van recogiendo a lo largo de su cauce. Entonces ya todos esos nacimientos de agua se van agrupando en uno solo y por eso vemos que algunas quebradas en su nacimiento son muy pequeñitas, muy poquitica agua, pero a medida que ellas van descendiendo, van aumentando su caudal. Y la cuenca baja es la zona de entrega del agua y de los sedimentos y rocas transportados por el río principal. Y aquí se encuentra la desembocadura del río, la cual puede estar sobre otro río, un lago o el mar. Vamos a mirar ahora algunos fenómenos naturales que están relacionados con el agua.
Existen fenómenos naturales que se presentan en algunas masas de agua y afectan a los seres humanos. Por ejemplo, tenemos el ascenso del nivel del mar, el cual está relacionado con el aumento de la temperatura en el planeta, y esto genera que los glaciares empiecen a derretirse, y al derretirse van a aportar más agua al mar y van a acelerar la destrucción de las costas. Otro fenómeno natural que también está relacionado con el agua son las inundaciones. Y estas inundaciones ocasionan grandes pérdidas económicas porque destruyen obras de infraestructura y afectan las actividades agropecuarias. Miremos qué es el consumo y la oferta del agua y la importancia que éste tiene para la vida en el planeta. Se está transformando mucho los ecosistemas naturales, los páramos, las selvas. Y aquí yo me detengo un momentico en el páramo, porque cuando ustedes vienen a Sonsón y pueden observar hacia el Cerro de la Vieja, vemos cómo se están talando los árboles para darle paso a la agricultura y estamos acabando con una fuente de agua que tenemos. Y no solo en Sonsón, en todo el mundo se observan casos en los que la cantidad de agua producida, debido a abrirle paso a nuevas industrias o a nuevos productos agrícolas, el agua ha ido disminuyendo. Si bien es cierto que la cantidad de agua se mantiene estable en el planeta, el problema es que la distribución espacial de este recurso es diferente y cambiante. Y de igual forma, el consumo del agua se ve afectado por las actividades humanas que empiezan a generar desechos y que en muchos lugares contaminan los ríos, las quebradas, los lagos y los mares. Y el agua contaminada no puede utilizarse para el consumo y por lo tanto es como si esa agua no existiera. El agua tiene una importancia grande para el ser humano. Y esas aguas oceánicas, hablemos de ellas inicialmente, además de regular la temperatura del planeta, las lluvias del planeta, poseen sustancias útiles para la salud y para la industria. Y también son proveedoras de una gran variedad de alimentos como los peces, los crustáceos, y van a facilitar el desarrollo de actividades de turismo, de recreación, de investigación. Y las aguas continentales pues van a permitir realizar actividades como la recreación, como el comercio, como el transporte fluvial, eh, como la pesca, el buceo. Además, el agua de los ríos, de los lagos, de las ciénagas, es muy importante para el riego de los cultivos, para la ganadería, para la industria, para la generación de energía eléctrica y sobre todo, y yo creo que es lo más importante, para el consumo humano. Aquí entonces hay que generar una conciencia desde ya en nosotros, más adelante en los hijos, en los nietos, en todo el mundo sobre la importancia de conservar este líquido vital. Hagamos ahora un breve recorderis de lo que vimos en la clase de hoy. Entonces, el agua en el planeta se va a clasificar en aguas continentales, como los ríos, las lagunas, los lagos, las ciénagas y las aguas subterráneas, y en aguas oceánicas, como los océanos y los mares. Y en estas aguas oceánicas se pueden presentar unos fenómenos como el oleaje, las mareas y las corrientes marinas. Esa misma agua en el planeta, dijimos entonces que se sometía a un ciclo y lo llamábamos ciclo hidrológico, y durante la cual suceden tres etapas o tres partes: la evaporación, la condensación y la precipitación. Pero también estábamos hablando que el agua en el planeta presenta unos problemas asociados con la contaminación, trae también consigo unos fenómenos naturales y que es de vital importancia para el ser humano y todo lo que existe en este planeta, y que por lo tanto debemos generar una conciencia del cuidado que tenemos. Quise finalizar en esta imagen porque el río que ustedes pueden observar allí es acá en nuestro municipio de Sonsón. Entonces miremos la gran riqueza que nosotros tenemos y qué tan importante es que nosotros cuidemos de ella.